días, de nuevo con ustedes en este programa Neumos TV, que ya vamos para un año, en febrero ya próximo cumplimos un año de este programa. Pensábamos nada más que iba a ser de 2 o 3 meses y vamos para un año. En esta ocasión, como dijimos la semana pasada, vamos a pasar la conferencia que dictó Frantucci Álvarez sobre una sustancia, un marcador que se está utilizando mucho, tanto en cardiología como en neumología, que se llama péptido natriurético cerebral. Se llama así, pero en realidad el cerebro no es la principal fuente de esta sustancia, sino que es el corazón. Y actualmente también se está usando en pulmón, sobre todo en derrames pleurales. De manera que vamos a oír a Frantucci y espero que les guste esta conferencia. Lo que vamos a hablar, como ya les dijo el doctor Rancière, es sobre el péptido natriurético cerebral. De ahora les voy a decir que yo voy a usar las siglas BNP. Primero, porque no puedo pronunciar eso más de una vez al día. Y segundo, porque es como ustedes lo van a ver generalmente en la literatura anglosajona, que es la que uno más lee, ¿verdad? Entonces no tengo ningún conflicto de interés. Y para empezar, ¿por qué debemos familiarizarnos con el uso del BNP? Bueno, la disnea es un síntoma común, perturbador, generalmente relacionado a enfermedades serias. Y el BNP es una prueba sencilla y barata de sangre que puede ser muy útil cuando estamos examinando a un paciente con disnea, sobre todo en condiciones de emergencia. En la disnea, yo tenía un profesor que decía, el diagnóstico diferencial de disnea es bien fácil. Cardíaca, respiratoria, pulmonar y las demás. Y las demás generalmente son obvias. Entonces, casi siempre lo que estamos barajando es cuál de estas dos es, o si son las dos, o si es una sola. Entonces, le voy a presentar un pequeño caso. Tenemos un paciente en lista de trasplante con 58 años de edad con disnea de 2 días. Es un paciente con historia de EPOC severo, por eso estaba en la lista para trasplante, con múltiples admisiones por exacerbaciones del EPOC. Y nos llegó con un examen físico, con disminución de ruidos aéreos, dificultad respiratoria. Esa es su radiografía de tórax, que no mostró ningún infiltrado nuevo. Y ustedes pueden ver este espacio aquí retroesternal característico de los pacientes con EPOC. Es un tórax hiperinflado. Los análisis de laboratorio fueron normales, los gases arteriales, respirando 2 litros por minuto, demostró una hipoxemia significativa y un poquito de acidosis respiratoria. Y hasta aquí todo pinta clarito que es una exacerbación del EPOC. Le mando a hacer un BNP y me sale que es 1084 picogramos por mililitro. Entonces, tenemos la ventaja de que nuestros residentes nuevos están aprendiendo a hacer ecocardiograma, a pesar de que son neumólogos. Y entonces lo agarré que estaba de servicio esa noche y le hicimos este eco. Lo que quiero que ustedes vean acá, ¿dónde tienen el señalador? Si ustedes se fijan en el ápex, en la punta, lo voy a poner aquí para que vean, es un video muy cortito. Pero ese ápex casi no se mueve. El tabique, el septo interventricular que está arriba. Oh, pero esto es una pluma como de James Bond. Ok. Si ustedes se fijan un momentito aquí en este tabique interventricular, ustedes se van a ver que prácticamente no se mueve. De hecho, ese paciente tenía un infarto del septal, pequeño, pero eso era lo que tenía. Y de hecho, la hemodinamia y el cateterismo demostraron que estaba en un fallo congestivo. El problema es que todos conocemos los signos del examen físico del fallo congestivo cardíaco. El problema es que cuando tiene un paciente una librita de más y un pecho interinflado y todo eso, usted muchas veces no va a oír lo crepitante ni va a oír el galope y tiene un cuello medio grueso, no se ven bien la regurgitación yugular, etc. Entonces, está demostrado clínicamente que ni siquiera para tomar el pulso, el examen físico muchas veces es bueno. Es muy importante y no quiero que tengan la idea de que hay que menospreciar el examen físico. El examen físico sigue siendo lo primero que hay que hacer es un buen examen físico, pero lamentablemente las limitaciones del examen físico son conocidas y ha sido bien estudiada. Entonces el péptido natriurético cerebral fue lo que hizo la diferencia de la manera en que yo traté a ese paciente. Me tomó 15 minutos tener el resultado de esa prueba. Entonces está aislado desde el 88 en el cerebro porcino, de ahí su nombre, y producido principalmente por el miocardio. Por eso debería llamarse miocárdico, pero está sintetizado como una prohormona y el estímulo principal es el estrés en la pared miocárdica.
Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí una célula de músculo cardíaco, vamos a hacer un poquito de imaginación, y esa célula se distiende, aquí tenemos la prohormona, usted distiende esa célula por, ¿verdad?, fallo cardíaco o algo así, eso va a estimular la liberación de la prohormona, y entonces se va a romper aquí en dos pedazos. Uno de ellos va a ser el NT-proBNP, que es inactivo, y el BNP, que es la sustancia activa. Ese BNP se va a unir a un receptor natriurético A, el cual lo va a activar y va a producir a su vez activación del monofosfato de guanosina cíclico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene ya el BNP circulando activado, lo que va a producir a nivel sistémico es una diuresis y natriuresis, a nivel circulatorio una vasodilatación, y a nivel del sistema nervioso central va a producir inhibición del sistema autonómico. Esto es una respuesta clásica al fallo cardíaco o a la disfunción miocárdica. Entonces, la vida media en sangre del BNP es de 20 minutos y del NT va a ser de 120 minutos. Los niveles séricos del NT son 6 veces mayores que los del BNP. Hay pruebas de sangre automatizadas y hay diferentes casas farmacéuticas, farmacéuticas, pero también producen equipo, ¿verdad?, médico, que tienen sus diferentes equipos para realizar la prueba. Hay pruebas que se usan a la cabecera, digamos así, del paciente, en el sentido de que son muy prácticas. Este es el BioSite que usamos allá en el hospital. Lo tenemos incluso en emergencia, hay uno ya y uno en el laboratorio, y tenemos también, la Roche tiene también su modelo parecido, que es para el NT. La foto que pongo de esta no es porque es mejor que nadie, sino sencillamente porque es el que yo tengo en el laboratorio y por eso pude tirar la foto. Es una maquinita bien pequeña, mide apenas, qué sé yo, 12, 14 pulgadas, y vienen unos cassettes como este, y entonces en este pequeño agujerito acá usted le pone una gota de sangre, y esa sangre hace una columna y lo entra dentro de esta máquina por aquí, y la máquina le da una lectura rápidamente. Y entonces usted sabe cuál es el BNP. Estos dispositivos se ha comprobado que son tan exactos como aquellos que toman más tiempo. O sea que son sumamente prácticos. Entonces los niveles de BNP se pueden expresar en picogramos por mililitro o picomoles por litro. Eso es muy importante. Diferentes sistemas pueden tener diferentes valores normales. Eso significa que si alguna vez en su hospital, en su centro médico, usted tiene el BNP disponible, y eso va a llegar en un momento dado acá, si no ha llegado, no sé si ha llegado o no, usted tiene que familiarizarse muy bien cuáles son los valores normales para ese dispositivo en particular. Esto fue un pequeño error porque debía haber hecho alguna corrección aquí, no me acuerdo cuál es. Vamos a ver. Diagnóstico diferencial de paciente con disnea. Estos son los usos específicos del BNP. Entonces lo podemos usar para diagnóstico diferencial en paciente con disnea, paciente con hipertensión pulmonar, parámetro pronóstico en paciente con embolismo pulmonar agudo, parámetro pronóstico en paciente con enfermedad pulmonar crónica y pacientes en cuidado intensivo con enfermedad cardiopulmonar. En este aspecto está demostrado, por ejemplo, que pacientes con, digamos, fibrosis pulmonar están asociadas a hipertensión pulmonar secundaria. Un BNP muy elevado es un factor pronóstico negativo. Son pacientes que tienen una mucho más alta morbilidad y mortalidad. Vamos a ver un poquito entonces del uso en pacientes con disnea aguda. Este es un estudio de pacientes con disnea sin historia o con historia de enfermedad cardíaca y o pulmonar, que se presentan en la sala de emergencia como vienen ellos, sofocados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fueron 452 pacientes y 225 pacientes fueron evaluados incorporando el BNP y el resto fueron evaluados de la manera natural, ¿no? Se le toma sus signos vitales, radiografía, una evaluación normal. La única diferencia es que a este grupo se le midió el BNP rápidamente en la prueba que yo les había dicho que se toma en 15 minutos. No había diferencia dentro de edad, sexo, historia médica, etcétera, entre cada uno de los grupos. Entonces, lo que se ve, muy interesante, el tiempo que tomó para empezar el tratamiento correcto, una vez examinados los datos retrospectivos, ¿cuál fue el diagnóstico final X? Bueno, ¿cuánto tiempo tomó para empezar el tratamiento específico de esa condición? Si tenemos los grupos, tenemos acá que 63 minutos para el grupo de BNP y 90 minutos para el grupo que no se hizo el BNP.
Cuando medimos, por ejemplo, el tiempo de dar de alta, tenemos entonces, por ejemplo, que también el grupo que se le hizo el BNP también duró menos días en el hospital que el grupo al que se le hizo el BNP. Y si tenemos el número de pacientes hospitalizados, también existía una diferencia significativa. Costo, muy importante. El costo promedio de los pacientes con BNP fue de $5.400. El costo promedio de los que no se le hizo fue $7.260. O sea que en este tipo particular de pacientes, el BNP fue sumamente útil para diagnóstico temprano, institución de tratamiento temprano, de alta más temprana y disminuyendo los costos del cuidado médico. No todo el mundo ha tenido la misma experiencia. Este es un estudio y quiero señalar la palabra severa, donde fueron 306 pacientes de cada grupo. Algo parecido, diagnóstico en sala de emergencia, admisión o no admisión, eso fue lo que midieron, seguimiento a 30 días y diagnóstico final por 2 expertos que revisaron independientemente los resultados. Y en este estudio no hubo diferencias en las admisiones del hospital, no hubo diferencia en la duración de la admisión hospitalaria, no hubo diferencia en el manejo de pacientes en la sala de emergencia. Hay puntos que señalar acá, y es importante. Yo quiero ponerlo para que vean los 2 puntos de vista, porque según este estudio en Australia, ellos no consideraron que el BNP fue útil. Primero es que varios estudios han dicho lo contrario, lo que dijo el primer estudio, que el BNP sí ayuda. Mi experiencia personal, el BNP me ayuda bastante en algunos pacientes. Y en este estudio en particular, todos presentaron con disnea severa. Yo creo que todo paciente que llega con disnea severa al hospital se va a admitir. Ellos admitieron el 90%. O sea que si usted tiene una población de base donde usted va a admitir el 90%, es muy difícil que el BNP le vaya a resultar a usted de utilidad para decidir si lo admito o no lo admito, porque ese paciente clínicamente tiene que ser admitido. Y lo segundo es que el BNP fue realizado por pruebas que duran 2-3 horas. Ya para ese entonces muchos de esos pacientes ya estaban con su tratamiento, con su diurético, sus broncodilatadores, etcétera, ¿verdad? Y es muy probable que ya cuando recibieron los resultados del BNP, pues ya no iba a cambiar de tratamiento. Pero en general, la literatura, cuando usted la revisa, usted se va a dar cuenta que la mayoría de los estudios favorecen el uso del BNP en sala de emergencias. ¿Qué tal el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en la sala de emergencia? La mayoría de las veces nosotros no tenemos un ecocardiograma a mano a medianoche. Este estudio, más de 1.500 pacientes, el estudio Pride, con niveles de BNP en todos los pacientes, usaron también el mismo dispositivo. Les quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés, yo no trabajo para esa compañía, pero ese es el que se usa y mucho. El diagnóstico fue hecho posteriormente por 2 cardiólogos independientes que desconocían los niveles del BNP. Y lo que se vio fue también muy interesante. Los niveles del BNP en pacientes sin insuficiencia cardíaca, esta línea blanca es la media, pacientes con disnea no cardíaca, pero que tenían historia de disfunción del ventrículo izquierdo, y pacientes con un fallo cardíaco franco. Ustedes pueden ver la diferencia significativa. Es bueno ver estas barritas porque eso significa que los niveles variaron desde aquí hasta aquí. O sea que hay mucha variación, pero en promedio la diferencia es bastante significativa. Entonces, en un paciente con un BNP de menos de 100, la insuficiencia cardíaca congestiva es muy poco probable. Entonces, en un paciente que ya tiene 70 años, que puede tener enfermedad coronaria, sufre de la presión, es diabético, ese es un paciente que puede tener insuficiencia cardíaca. A lo mejor también tiene EPOC porque es fumador. Entonces usted ve a ese paciente con disnea y si usted tiene un BNP bajito, usted dice, bueno, yo tengo un alto porcentaje de posibilidad de que ese paciente no tiene fallo cardíaco. No significa que no pueda tenerlo, pero es poco probable. Los niveles de BNP se correlacionaron mejor con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca que con la evaluación clínica. O sea, cuando se compararon los diagnósticos clínicos con el del BNP, resultó que el BNP era mejor. El valor predictivo negativo depende del nivel que escojamos, como toda prueba, ¿verdad? Menos de 100%, perdón, en un BNP de 100 o menos, el valor predictivo negativo es 89. Eso significa que ese paciente tiene un 89% de posibilidad de que no tiene insuficiencia cardíaca. Ahora, si usted toma un nivel de 50 o menos, entonces
ese paciente tiene un 96% de posibilidad de que no tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, en 15 minutos, usted puede tener una idea mucho mejor de qué es lo que está afectando a su paciente con una simple prueba de sangre. Este es un estudio usando el NT y 600 pacientes en la sala de emergencia con disnea, y este es el estudio, perdón, que se llama PRIDE, PRIDE. Se midieron los niveles de NT-proBNP en todos los pacientes y médicos en sala de emergencia reportaron. Le digo a los médicos, yo quiero que ustedes nos pongan el récord, ¿qué porcentaje de posibilidad usted cree que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca? Y entonces unos expertos independientes revisaron los récords a posteriori. Y nuevamente lo que se puede ver es lo mismo que vimos ahorita, un nivel de NT-proBNP mucho más alto en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque nuevamente existe una variación importante que tenemos que resaltar. Entonces, el diagnóstico, este es otro estudio, perdón, este es el mismo estudio, pero yo no quiero que ustedes se fijen en los números ni memoricen nada. Simplemente para decirles que dependiendo de la edad, los niveles de NT-proBNP tienen diferentes sensitividad, especificidad y valor predictivo negativo. Por supuesto, no estoy diciendo nada que se memorice nada, simplemente para que vean que si un paciente, cuando se mide el NT-proBNP, hay que tener en cuenta la edad del paciente. Entonces, todos estamos familiarizados con este paciente. El paciente, diagnóstico de insuficiencia cardíaca en un paciente que ya tiene un diagnóstico claro de EPOC, con todas sus características físicas, radiológicas, etc. Ese es el paciente que usted conoce, que usted lo ve en su consulta de vez en cuando y tiene EPOC. Y un día le va a la emergencia porque está sofocado. Se tomaron casi 600 pacientes de ese mismo estudio que vimos anteriormente de Januzzi. 216 de ellos tenían historia de EPOC, ya bien diagnosticado, 52 de ellos con historia previa de fallo cardíaco y 164 sin historia previa de enfermedad cardíaca. Entonces, cuando usted ve la diferencia entre los valores, se da cuenta de que es una diferencia muy significativa. De hecho, en el grupo de pacientes con EPOC o sea, el grupo de pacientes con EPOC sin historia cardíaca, cuando usted examina el diagnóstico clínico y se revisa retrospectivamente usando el BNP, usted se da cuenta que el 77% de los pacientes con insuficiencia cardíaca no hubiesen sido diagnosticados o no fueron diagnosticados en la sala de emergencia. O sea, imagínense ustedes la ventaja que es en un centro de emergencia donde usted no tiene un eco disponible y a lo mejor ni siquiera sospecha clínicamente fallo cardíaco, que usted tenga una prueba que en 15 minutos le da una información sumamente valiosa sobre si ese paciente tiene o no disfunción cardíaca. Otros estudios han corroborado que la incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con EPOC es bastante alta y también la utilidad tanto del BNP como del NT-proBNP. Niveles BNP elevados en pacientes, esto ahora estamos hablando de pacientes que tienen una exacerbación del EPOC. Y los niveles suben, pero no mucho, 65 y 45 cuando se recuperan de la exacerbación. No llegan a 600 ni 400 como en un paciente con fallo cardíaco. En pacientes que necesitaron admisión a cuidados intensivos por exacerbación del EPOC, los niveles de BNP fueron más elevados. Y estos son los niveles que vamos a ver, un paciente con EPOC, los que no fueron, los que fueron. Entonces, por ejemplo, usted tiene un paciente con EPOC, le hace un BNP y le salen 110. Usted puede asumir, es muy probable que no tenga insuficiencia cardíaca, pero es probable que ese paciente esté bastante enfermo y una exacerbación severa, tal vez debería, admitirlo en cuidados intensivos. Siempre hago la salvedad, señores, el BNP no sustituye su impresión clínica. Esto tiene que ir con su impresión clínica de mano a mano. Entonces, siguiendo con el BNP y NT-proBNP en exacerbaciones del EPOC. En pacientes con historia de EPOC y síntomas de disnea, ambos pueden ser muy útiles, como hemos visto, porque un BNP muy elevado, enfermedad cardíaca, sugiere
no diagnostica, sugiere. Moderadamente elevado, posiblemente una exacerbación de EPOC severa, considere cuidados intensivos. Bajos, una exacerbación menos severas y posiblemente no enfermedad cardíaca. Este otro estudio, que vamos a ver rápidamente porque más o menos dice lo mismo, ¿no? Pacientes con EPOC en sala de emergencia, algunos de ellos con cor pulmonares. Y cuando usted ve los números del BNP, se encuentra exactamente con lo mismo que hemos visto. Ahora, estos son los pacientes con EPOC y cor pulmonares, o sea que, como usted viene a ver, estos pacientes tienen unos niveles intermedios. O sea que cuando usted ve un paciente así, ¿verdad? Bueno, el fallo cardíaco está dentro de la posibilidad, pero también tiene que pensar, cuidado, si este paciente tiene cor pulmonares. Exactamente. Y entonces es un paciente que usted la mañana siguiente posiblemente le quisiera hacer un ecocardiograma. Existe, en lo que respecta a cómo usamos el BNP con hipertensión pulmonar, existe una buena correlación entre el BNP y el NT con presión arterial pulmonar, PVC, caminata de 6 minutos, resistencia vascular pulmonar, clase funcional, gasto cardíaco. Esto es de acuerdo a estos dos estudios, donde ellos vieron una buena correlación entre todos estos parámetros y el nivel de BNP. Entonces, un paciente que usted sabe que tiene hipertensión pulmonar, usted no tiene un eco a mano, o no puede pagar por el eco en ese momento, pues una prueba relativamente barata, usted se la hace y puede determinar, por lo menos tener una presión mejor. Ahora bien, este otro estudio japonés encontró correlación con todos estos, pero no con presión arterial pulmonar, lo cual no significa que no sea útil, porque esta información es sumamente importante también. Yo estoy de acuerdo con este estudio y no estoy de acuerdo con los anteriores que le había mostrado. Una vez más, hipertensión pulmonar en falsémicos es común y el uso del NT de un mayor de 160 se ha correlacionado, de acuerdo a este estudio, con presencia de hipertensión pulmonar y con la mortalidad. Entonces, como aquí la falsemia es una enfermedad bastante común, eso es una cosa más que usted puede evaluar a sus pacientes, sobre todo si están mostrando signos de disnea, que puedan correlacionarse con hipertensión pulmonar. En mi experiencia, en la hipertensión pulmonar arterial, el BNP es muy útil para diagnosticar la descompensación del ventrículo derecho, para empeoramiento clínico del paciente, pacientes con pobre pronóstico y pacientes compensados pueden tener un BNP normal aún con hipertensión arterial severa. Yo lo he visto eso a cada rato. Pacientes que tienen una presión pulmonar de 110, 70 y vienen con un BNP normal. ¿Qué significa eso? Que ese paciente, su ventrículo derecho todavía puede manejar esa presión. Ahora, en el momento en que ese BNP comienza a subir, generalmente hay una buena correlación de que ese paciente, ese ventrículo derecho se me está a punto de descompensar. Pacientes con un BNP bien alto también tienen un pobre pronóstico. Hace un par de años revisé un artículo para Chest de Israel, que no fue muy bueno el artículo realmente, pero tenía un grupo de pacientes con un BNP bastante elevado y la mortalidad en esos pacientes fue sumamente alta, de un 90% en 6 meses, algo así. Entonces, otro estudio en hipertensión pulmonar idiopática, 60 pacientes con hipertensión arterial idiopática, los niveles de BNP basales y durante el seguimiento, hasta 2 años. Y esos 59 pacientes recibieron prostacyclina oral o endovenosa. Esta prostacyclina oral, que se usaba en Japón en esa época, se ha demostrado que no es muy efectiva. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero lo importante que quiero que vean es que cuando usted medía el BNP y ponía la supervivencia de esos pacientes, a nivel basal, antes de empezar el tratamiento, pacientes con BNP elevados tenían una mortalidad significativamente mayor. Y después, cuando usted empezaba el tratamiento, si esos pacientes mantenían un nivel de BNP elevado, tenían una mortalidad brutal. Entonces, cuando usted está tratando a su paciente con hipertensión pulmonar, una prueba sencilla que se puede hacer en su visita es un BNP, y si usted ve que sigue elevado, eso es un mal signo pronóstico. Otro estudio, rápidamente, en embolismo pulmonar, 50 pacientes con embolismo comprobado, y el BNP fue útil para detectar a aquellos con disfunción del ventrículo derecho, que como ustedes saben está asociado a complicaciones. Y aquí tenemos la diferencia, ¿no?, entre aquellos que tenían disfunción del ventrículo derecho y aquellos que no la tenían.
Nuevamente hay mucha variación. Otros estudios han arrojado resultados similares en pacientes con hipertensión pulmonar. De hecho, este estudio demostró que un BNP de más de 200 predijo la presencia de disfunción del ventrículo derecho con bastante sensitividad y especificidad. En el neumonía pulmonar también se hizo este metaanálisis de 2 estudios con más de 800 pacientes y no evidencia de shock cardiogénico. Se usaron tanto el BNP como el ProBNP y la mortalidad reportada era significativa entre un BNP elevado y un BNP normal. O sea que pacientes que clínicamente lucen similares con embolismo pulmonar, si tienen el BNP elevado, tenían una mortalidad más elevada. Con respecto a ese mismo grupo de pacientes, aquellos que tenían el BNP elevado tuvieron mucho más complicaciones serias que aquellos que no tenían. Entonces, usted tiene un paciente al que usted le diagnostica un embolismo pulmonar, usted le hace un BNP y si le sale muy elevado, ya usted sabe que ese paciente está más enfermo que otros, aunque no lo aparente en el examen físico. En resumen, un incremento del BNP o NT-proBNP ayudan a identificar pacientes con embolismo pulmonar con alto riesgo de muerte o de complicaciones. Algo muy interesante es el uso del BNP en el líquido pleural. Como todos sabemos, la insuficiencia cardíaca produce un derrame pleural transudativo, ¿verdad? Pero en un 20-25% de los transudados son incorrectamente diagnosticados como exsudados. Eso pasa cada rato. Y el uso del gradiente sérico pleural, de la albúmina o la proteína total todavía falla en el 10% de los casos. Hay pacientes que usted sabe que tienen fallo cardíaco, sin embargo tienen un exsudado. Entonces se ha demostrado que cuando usted usa usted mide el BNP o el NT en ese líquido, puede detectar fallo cardíaco. El NT parece ser mejor que el BNP en este sentido. Y si el NT está mayor de 1300 o si el BNP más de 115, el derrame pleural es cardíaco. De nuevo les digo, no se memorice ningún número, es simplemente para que tengan noción de que los niveles elevados se compaginan muy bien con la presencia de derrame cardíaco. Derrame pleural, perdón. En pacientes en un cuidado intensivo, también es un indicador de disfunción tanto ventrículo izquierdo como del derecho. En pacientes con UCI, sin embargo, hay muchos factores que pueden alterar los niveles del BNP. Fallo renal, diuréticos, diálisis, ventilación mecánica, resucitación con líquidos. O sea que hay que tener muy en cuenta todo eso cuando uno mida esas pruebas en un paciente de cuidado intensivo, que pudieran ser no tan confiables. En pacientes con fallo respiratorio, este estudio mostró que hay una pobre correlación con la presión en cuña capilar. O sea, a esos pacientes se hizo un catéter de Swan-Ganz y la presión en cuña no se correlacionó bien con el BNP. Sin embargo, existió una buena correlación con la contractilidad cardíaca. Este es un paciente clásico con fallo respiratorio y edema pulmonar o ARDS, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y muchas veces es difícil saber cuál es cuál. Entonces, en este estudio, lo que ellos vieron es que si el BNP era menos de 200, tenía una alta posibilidad de ser ARDS. Si estaba entre 200 y 1200, ambiguo. Y si estaba más de ahí, una alta posibilidad de edema cardiopulmonar. Entonces, ¿cómo usamos el BNP ya para ir terminando? Bueno, una evaluación clínica, un examen físico completo, por supuesto, un paciente con disnea, ¿verdad? Si el BNP es menos de 100 o si es más de 500, entonces insuficiencia cardíaca es poco o muy probable. Ahora, existe esta área gris, donde usted no sabe. Hay que considerar, aparte de insuficiencia cardíaca, infarto miocárdico, embolismo pulmonar, neumonía y cor pulmonales. Tal vez el mayor valor del BNP es su valor negativo. Es como el dímero D, que si le da positivo usted no sabe, pero si le da negativo, es poco probable que tenga embolismo pulmonar. Recuerden, y de nuevo, no miren mucho los números. Para el NT-proBNP hay diferentes parámetros. Ahora bien, esto sí es fácil que se recuerden, que se acuerden. Para excluir el diagnóstico en el NT-proBNP, todos los pacientes, si es 300 o menos, usted tiene una magnífica posibilidad de que ese paciente no tenga problemas cardíacos. Entonces, si usted se sabe ese numerito, o por lo menos el número que le corresponde a su prueba que usted tenga en su hospital, usted puede diagnosticar con cierta seguridad que un paciente no tiene insuficiencia cardíaca.
conclusión, el BNP y el NT no son una varita mágica. Sus resultados deben siempre cotejarse con la clínica, pero deben tomarse en cuenta. Ese paciente que yo le mostré al principio, yo no tenía evidencia clínica de que tenía problema cardíaco, pero cuando el BNP me vino en 1000 y pico, yo le hice caso al BNP y seguí estudiando a ese paciente. Su utilidad principal pudiera basarse en su valor predictivo negativo, porque si está normal, bien bajito, usted tiene una buena seguridad de que no es cardíaco. Un BNP o NT muy elevado indica que la disfunción cardíaca es muy probable. En todos los estudios, los dos pruebas, existen áreas grises donde los niveles se superponen y en estos casos el juicio clínico es aún más importante porque está como en mitad entre uno y el otro. Todavía queda mucho por saber, estamos en pañales en este sentido, pero es indudable que hay mucha evidencia de que bien utilizados pueden ser muy útiles. Y la prueba es sencilla, rápida, no invasiva y barata. Yo tengo entendido que en la Florida, yo llamé a la compañía, ellos me dicen que en la Florida cuesta $30. A lo mejor cuesta más barato en otros sitios, porque en Estados Unidos todo es más caro. Pero en un paciente que está, ¿verdad?, bien enfermo a medianoche y usted no tiene otra cosa, bueno, no se ve irrazonable. La maquinita cuesta, creo que son como $2000, algo así. Y les sugiero que nos mantengamos al día en esta área porque van a aparecer mucha literatura en los próximos años sobre este sentido y para que nos mantengamos, ¿verdad?, al tanto de todo lo que va pasando. Y esto es una gran verdad. La circulación pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar crónica es usualmente considerada como tierra de nadie. Eso es una pelea constante entre el neumólogo y el cardiólogo, no que es el corazón, no que son los pulmones, y eso de ahí es un tira y jala. Está localizada entre el dominio de los respirólogos y los cardiólogos y es entendida solo por los fisiólogos. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la conferencia que dio el doctor Álvarez, que como todos los neumólogos saben, porque lo conocen ampliamente, él colabora con nosotros en la residencia recibiendo todos los años a los residentes durante 3 meses al año en su departamento de neumología de Jacksonville, de la clínica Mayo, allá en Jacksonville, Estados Unidos. De manera que espero que las próximas semanas podamos disfrutar de otras conferencias del doctor Frantucci Álvarez. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.